Muy bienvenido y muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar en este momento acompañándonos a Escuela Bíblica Virtual Jehová Nissi. Recuerde, la palabra dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así de que en esta hora le invitamos a que nos acompañe a un pequeño estudio bíblico del libro de Mateo, capítulo 9, versículo 14. Y va a ser de mucha bendición. Estamos seguros que será de mucha bendición. Y si usted está interesado en reforzar esa clase anterior, le invitamos que vaya a nuestro canal, busque el video y pueda así tener una amplitud más del panorama. Entonces, queremos invitarle de que en este tema que vamos a iniciar, para ello siempre hacemos un breve resumen o una reseña de la clase anterior para continuar con el tema de este día. Nuestro deseo es que su vida sea bendecida y prosperada, y recuerde, si no se ha suscrito a nuestro canal, lo puede hacer, es totalmente gratis. Tiene acceso y tendrá acceso a todos los videos, enseñanzas, prédicas, oraciones, discipulado para la familia, etcétera, etcétera. Así es de que le invitamos a que nos acompañe, no se retire. Vamos a iniciar, estimada audiencia, con la breve reseña de la clase anterior. Y para ello queremos que usted, estimada audiencia, tome anotaciones. Si gusta, prepare su lapicero, prepare su notita donde pueda, ¿verdad?, llevar sus anotaciones. Así es de que en este momento nos preparamos para iniciar. La breve reseña de la clase anterior nos habla y nos muestra, estimada audiencia, que la historia en realidad nos muestra una serie de eventos cruciales en la vida de Jesús. En la vida de cada hombre o de cada ser humano, individuo, como usted lo puede decir, hay momentos, épocas y acontecimientos decisivos sobre los que gira toda su vida. Así que este capítulo nos muestra, ¿verdad?, también la historia de Jesús, en la vida de Jesús. En él vemos a los líderes religiosos judíos ortodoxos de la época llegando a su decisión final con respecto a Jesús. Y eso fue el rechazo rotundo del Mesías, Jesús de Nazaret. No era solo el rechazo, estimada audiencia, en el sentido de que no querían tener nada que ver con él. No. El rechazo fue en el sentido de que llegaron a la conclusión de que nada menos que su eliminación completa, o sea, asesinarlo sería suficiente. Así es de que en este capítulo vemos los primeros pasos definitivos, cuyo fin no puede ser otro que la cruz. Los personajes se pintan claros ante nosotros. Por un lado están los escribas y los fariseos, los representantes de la religión ortodoxa, y podemos ver 4 etapas en su creciente actitud de hostilidad maligna, perversa hacia Jesús. Y así lo vemos. Podemos visualizar la historia de los escribas, quienes miraban con creciente desconfianza a Jesús, que estaba dispuesto a permitir que sus seguidores ignoraran las pequeñeces de la ley del sábado. Para ellos este era el tipo de cosas que no se podía permitir que se extendiera sin control, porque los fariseos y los escribas consideraban que Jesús quebrantara la ley del sábado. Jesús se enfrenta a los fariseos una vez cuando estos al verlo dijeron a Jesús, mas vemos a Jesús refutarles, ya que estaban perdidos respecto al verdadero espíritu de la ley. Y es que no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre. Entró en la casa de Dios y comió de los panes de la ofrenda, algo que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley de Moisés que los sacerdotes no pecan aunque trabajen durante el sábado en el templo? O sea que Jesús, estimada audiencia, les hace ver su error en la interpretación de la ley y les aclara que la motivación del cumplimiento verdadero de la ley de Moisés debería ser la compasión y la misericordia. El amor de Dios por la misericordia, o sea, permitir mira cómo es el amor de Dios, el permitir que las personas hambrientas necesitan arrancasen, ¿verdad?, un poco de grano para comer. Y eso es más grande que el deseo de Dios por sacrificio, o sea, seguir las normas del Sabbat, como ya había sido revelado en el libro de Miqueas. Quiero leértelo, capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante Dios, el Dios de lo alto? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con novillos que tengan 1 año? ¿Agradarán al Señor miles de carneros? ¿Le complacerán 10,000 ríos de aceite? ¿Le entregaré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por mi pecado?
Se te ha hecho conocer lo que está bien, lo que el Señor exige de ti, ser mortal, tan solo respetar el derecho, practicar con amor la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Wow, estimada audiencia, es impresionante lo que el profeta Miqueas nos da, esa revelación maravillosa, lo que verdaderamente Dios desea de su pueblo. Así que este punto lo llevó a discusiones y confrontación con estos grupos religiosos, las cuales cada vez eran mayores, pero nuestro Señor Jesucristo, perdón, se enfoca en contradecirles todas sus tradiciones religiosas, mostrando el verdadero significado de la devoción espiritual que Dios verdaderamente aprueba. Así que Jesús, al reclamar ser mayor que el templo y Señor del día de reposo, Jesús estaba reclamando divinidad. Mas los escribas y fariseos concluían que lo único que les interesaba es deshacerse de él y si era necesario matarlo, lo harían. Bueno, este es el pequeño esbozo de la clase anterior y hoy vamos con la introducción de la clase de este día. Y para ello quiero decirle que después de la confrontación con los fariseos en los sembrados, debido a que sus discípulos recogían espigas el día sábado, lo cual era considerado un trabajo para ellos, y esto lo prohibían. Por lo tanto, sus confrontaciones comenzaron a agudizarse un poco más, y después de ese incidente, los religiosos de ese tiempo, los fariseos, ahora buscaban a Jesús con el fin de buscar una ocasión para acusarle, y por supuesto, lo buscan en una sinagoga, ya que Jesús enseñaba ahí generalmente. El principal objetivo del problema que los fariseos se enfocaban prácticamente era que Jesús viola sus leyes religiosas, trabajando en el día de reposo. Y en esta ocasión, el sanar a un enfermo era considerado un trabajo, pero nuestro Señor les demostrará una vez más que las necesidades humanas están por encima de cualquier regla religiosa y la religión sin misericordia está muerta. Wow, qué impresionante, ¿verdad? Así de que tenemos en el versículo 9 al 14 el relato del hombre de la mano seca. Y vamos a leérselo. Jesús se fue de allí y entró en la sinagoga del lugar. Había en ella un hombre que tenía una mano tullida y como buscaban algún pretexto para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar a un enfermo en sábado? Jesús les contestó, ¿quién de ustedes si tiene una oveja y se le cae en un pozo, en sábado no va y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por lo tanto, sí está permitido hacer el bien los sábados. Entonces le dijo al hombre, aquel hombre, extiende la mano. El hombre extendió la mano y le quedó tan sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Jesús vemos que salió de allí y esto, amados hermanos, vemos que él fue a la sinagoga de ellos. Y esto del relato del hombre, la mano seca, dice que había un hombre allí en la sinagoga que tenía un brazo paralítico. Pero sus adversarios, los religiosos ortodoxos, los escribas, los fariseos, le dijeron a Jesús, ¿está permitido sanar en sábado? Pero eso se lo preguntaron para encontrar algo de qué acusarle. Y Jesús les contestó, ¿hay alguno de vosotros que se le cae una oveja a un pozo en sábado, no le echa la mano y la saca? Pues cuánto más valioso es una persona que una oveja. Así que está permitido hacer una buena obra en sábado. Y a continuación vemos que él le dijo al del brazo paralítico, extiende el brazo. Y el hombre le extendió y se le quedó tan sano como el otro. Así que los fariseos vemos que una vez más se marcharon, tuvieron consulta entre ellos para ver la manera de eliminar a Jesús. Este incidente es un momento crucial en la vida de Jesús, en el que deliberada y públicamente quebrantó la ley del sábado y el resultado fue una reunión de los dirigentes ortodoxos para buscar la manera de asesinarle. No entendemos la actitud de los y quiero decirle que no entendemos ni entenderemos la actitud de los ortodoxos a menos que entendamos la sorprendente seriedad con que tomaban la ley del sábado estos religiosos en su tiempo. Y los historiadores nos dan a conocer dichos acontecimientos. Y quiero relatarles que cuando subió al trono Antíoco IV Epifanes en el año de 175 a.C., quiso imponer por la fuerza la cultura y la religión griega, lo que desembocó en una persecución religiosa contra los judíos,
aboliendo la Torá, esto es la ley de Moisés, prohibiendo el culto a Yahvé. Y como la ley prohibía todo trabajo el día del sábado, así que los judíos ortodoxos literalmente morirían antes de quebrantarla. Y así se narra en los tiempos del levantamiento bajo Judas Macabeo. Algunos judíos buscaron refugio en las cuevas del desierto y Antíoco mandó un destacamento de hombres a atacarlo. El ataque se hizo en sábado y aquellos insurgentes judíos murieron sin hacer el menor gesto de lucha o de defensa porque a ellos no les estaba permitido pelear en sábado. En el libro del Macabeos nos cuenta que las fuerzas de Antíoco le dieron la batalla a toda prisa. A pesar de que ellos no reaccionaban ni siquiera arrojándoles una piedra, estimada audiencia, ni cerrando los lugares en los que estaban escondidos, sino que dijeron para sí mismos, mire qué tremendo, muramos en nuestra inocencia, el cielo y la tierra testificarán a nuestro favor que nos habéis dado la muerte injustamente. Así es que los atacaron el sábado y los masacraron con sus mujeres, niños y ganado y todo lo que con ellos estaba, en número, estimada audiencia, de 1,000,000 de personas. Y esto lo puede usted visualizar en el primer libro de Macabeos, capítulo 2, versículo 31-38. Hasta en una crisis nacional, óigame bien, los judíos no pelearían el sábado, ni siquiera para salvar la vida, su propia vida, ni para proteger a sus seres queridos. Fue por cumplir la ley del sábado los judíos por lo que Pompeyo pudo tomar Jerusalén. En la antigua técnica militar era costumbre que los atacantes erigieran una estructura imponente por encima de las fortificaciones de la ciudad sitiada, desde cuya altura atacaban la defensa. Pompeyo construyó su terraplén usado, mientras los judíos se limitaban a mirar únicamente sin hacer nada para pararla. El historiador Josefo dice, por lo que se hace una transcripción de sus palabras, y dice así literalmente: si no hubiera sido por la costumbre desde los días de nuestros antepasados de descansar el séptimo día, ese terraplén no se habría completado nunca, por la oposición que los judíos habrían ofrecido. Porque aunque nuestra ley nos daba permiso para defendernos contra los que empezaban a pelear contra nosotros y asaltarnos, esto era una concesión. Sin embargo, no nos permite oponernos a nuestros enemigos cuando están haciendo otra cosa. Y esto lo puede usted visualizar en los escritos de Josefo, Antigüedades 14, verso 4 y 2. Josefo recuerda la sorpresa del historiador griego, Agatárquides, por cómo se le permitió capturar a Jerusalén a Ptolomeo Lagos. Agatárquides escribió: existe un pueblo llamado los judíos que vive en una ciudad de las más fuertes, que sus habitantes llaman Jerusalén, y que tienen costumbre de descansar los sábados, cada séptimo día. Ese día no hacen uso de sus armas, ni trabajan en el campo, ni se ocupan de ninguno de los negocios de la vida, sino extienden sus brazos en sus lugares santos y oran hasta la tarde. Ahora bien, sucedió que cuando Ptolomeo, el hijo de Lagos, llegó con su ejército a esa ciudad, aquella gente, cumpliendo su loca costumbre, en vez de guardar la ciudad, permitieron que su país fuera sometido a un señor cruel. Y se demostró claramente que su ley les había impuesto una práctica estúpida. Este suceso enseñó a todos los hombres, menos a los judíos, a descartar tales sueños y a no seguir semejantes sugerencias perezosas transmitidas como una ley cuando en tal incertidumbre de razonamiento humano no saben lo que deben hacer. Esto es un escrito de Josefo contra Apio, número 1:22. Así de que, estimada audiencia, vemos, ¿verdad?, el espíritu de la ley. Por eso los fariseos, los saduceos, los religiosos ortodoxos estaban tan arraigados a esa ley, que ellos preferían morir antes de quebrantarla. Así de que vemos a Jesús confrontarlos, ¿verdad? Jesús afronta a los religiosos. ¿Y por qué? En el sentido de que Jesús quería darles a conocer el verdadero espíritu de la ley. Y vemos a la respuesta de Jesús que está claramente delineada. Podemos visualizar 5 aspectos importantes con los que Jesús enfrentó a los religiosos opositores de su época.
En primer lugar, lo enfrentó con valentía, o sea, con un desafío valiente. En la historia de la curación del hombre de la mano paralizada, lo vemos desafiando deliberadamente a los escribas y fariseos. O sea que él estaba consciente y que estaba quebrantando la ley, pero lo estaba haciendo enfrente de todos, no en lo oculto. Y esto no se hizo en un rincón, no se hizo, sino que se hizo en una sinagoga llena de gente. No se hizo en su ausencia, se hizo cuando estaban allí con la intención de Jesús de liberar, de formular. Oiga bien, ellos, los fariseos, los ortodoxos, le hicieron esa pregunta, le formularon esa pregunta deliberada con una intención para hacer un cargo en contra de Jesús. Y lejos de evadir el desafío, Jesús está a punto de enfrentarlo de frente. Lo enfrentó con una advertencia. En Mateo 12, 22 al 32, Jesús le da la más terrible de las advertencias. Él está advirtiendo a sus hombres que si persisten en cerrar los ojos a la verdad de Dios, están en camino a una situación en la que por su propio acto se habrán privado de la gracia de Dios. Aquí Jesús no está tanto a la defensiva, no, estimada audiencia, sino claramente les está revelando cuál será su fin si continúan con dicho ataque. Él deja muy claro a dónde los está llevando su actitud. También vemos que Jesús lo enfrentó con una asombrosa serie de reclamos, que él era más grande que el templo. Mateo 12:6, y el templo era el lugar más sagrado en todo el mundo. Él es el más grande que Jonás y ningún predicador jamás produjo un arrepentimiento tan asombroso como lo hizo Jonás en Mateo 12:41. Y él aclara y les hace ver que él es más grande que Salomón. Y Salomón fue la cumbre misma de la sabiduría. Su afirmación es que no hay nada en la historia espiritual que él no sea más grande. No hay disculpas aquí. Entonces, esta es la declaración de las demandas de Cristo en su punto más alto. Le respondió con la declaración de que su enseñanza es esencial, exponiéndole el punto de la extraña parábola de la casa vacía. Y es que la ley puede vaciar negativamente del mal a un hombre, pero solo el Evangelio puede llenarlo del bien. La ley, por lo tanto, simplemente deja al hombre una invitación vacía para que todo mal se instale en su corazón. Sin embargo, estimada audiencia, el Evangelio lo llena tanto con bondad positiva que el mal no puede entrar, no puede permanecer. Así de que Jesús afirma que el Evangelio puede hacer por los hombres lo que la ley nunca puede hacer. Y finalmente, como quinto punto, lo recibió con una invitación. Mateo 12, 46 y 50 son en esencia una invitación a entrar en el parentesco con Él. Estos versículos no son tanto un desconocimiento de los propios parientes y amigos de Jesús como una invitación a todos los hombres a entrar en parentesco con Él a través de la aceptación de la voluntad de Dios, tal como ha llegado a los hombres en Él. En realidad, estimada audiencia, estos importantes puntos dados a conocer por nuestro Señor Jesús son una invitación a abandonar nuestros propios prejuicios y obstinaciones y aceptar a Jesucristo como Maestro y Señor. Si nos negamos, nos alejamos más de Dios. Si aceptamos, entramos en la misma familia y corazón de Dios, permitiéndole hacernos hijos de Él. Mire qué maravilloso. Qué maravillosa enseñanza la que nos da el Señor Jesús. Así de que, estimada audiencia, vamos a continuar, ¿verdad? Estamos meditando en la sanidad que el Señor hizo con el hombre de la mano seca. Y realmente, esto está en Mateo 12, 9 al 14, que hemos estado ahorita en estudio, la historia de la curación del hombre con la mano paralizada en el día de reposo. Vemos una averiguación activa y hostil de parte de los religiosos ortodoxos de ese tiempo. No fue casualidad, y volvemos a insistir, que los escribas y fariseos estuvieran en la sinagoga en ese sábado. Lucas dice que estaban allí para observar a Jesús. Lucas 6:7. A partir de ese momento, Jesús tendría que trabajar siempre bajo la mirada maligna de los líderes ortodoxos, quienes seguirían sus pasos como detectives privados, buscando las pruebas que les permitiera acusarlo. Y es que al referirse al hombre con la mano deformada o la mano seca, quiero decirle, estimada audiencia, que los fariseos trataron de enredar a Jesús preguntándole si era legal sanar en el día de reposo. Las reglas decían que se podía brindar ayuda a la gente en día de reposo solo si era una cuestión de vida o muerte.
Jesús sanó en el día de reposo varias veces y ninguna de ellas podía calificarse como emergencia. Así de que si Jesús hubiera esperado hasta el día siguiente, él estaría como sometiéndose a la autoridad de los fariseos y aceptaba que sus leyes mezquinas eran iguales a la ley de Dios. Y por otra parte, si sanaba al hombre, los fariseos podrían proclamar que su poder no procedía de Dios, ya que quebrantaba su regla. Pero Jesús, estimada audiencia, dejó en claro delante de todo que sus normas, o sea, las normas de los religiosos, de los fariseos, de los ortodoxos, de los escribas, eran ridículas y mezquinas. Dios es un Dios de personas, no de regla. El tiempo más apropiado para ayudar a alguien es cuando la persona lo necesita. Así de que los fariseos pusieron sus leyes por encima de las necesidades humanas. Les preocupaba tanto que Jesús rompiera una de sus reglas, óigame bien, que no les importó ni les importaba la mano seca del hombre, no les importó el dolor que este padecía, no le importó jugar con los sentimientos y emociones de este pobre hombre. Así de que creo que Jesús, así como se las pregunta, ¿verdad? Que en aquel tiempo podía habérselas hecho a los fariseos, escribas, religiosos ortodoxos, yo creo que en este tiempo también nos haría la misma pregunta. ¿Qué actitud asumiría usted y yo ante esta situación? Creo que tenemos ya la respuesta. Pero, estimada audiencia, vamos a la conclusión de todo esto, podemos llevarlo a cabo y podemos visualizar, concluir ya con el espíritu de la revelación que Dios nos ha dado, de la verdadero espíritu de la ley, podemos concluir algo importante, que sus convicciones, oiga bien, estimada audiencia, si tus convicciones no te permiten ayudar a ciertas personas, quiere decir que tus convicciones pudieran no estar a tono con la palabra de Dios, porque no permite que y Dios nos insta, como le instó al pueblo judío, que no permitas que los dogmas, ¿verdad?, si te cieguen a las necesidades humanas. Los fariseos planearon la muerte de Jesús porque estaban furiosos. Jesús había desacatado su autoridad. Había puesto al descubierto sus perversas actitudes delante de la multitud en la sinagoga. Había demostrado que eran más leales a su sistema religioso que a Dios. Es evidente, estimada audiencia, que la enemistad y oposición de los grupos religiosos de Jesús hacia su ministerio seguía creciendo, ya que ahora ha pasado de tener ciertos encuentros y discusiones ocasionales a encuentros previamente planeados de manera maquiavélica que nos vislumbran el odio y el espíritu de rivalidad que operaba en ellos. Y se estaba levantando a tal punto que ellos sabían que allí había un hombre con la mano derecha seca, según aclara el Evangelio de Lucas, cuya necesidad estaban dispuestos a usar para tenderle una trampa a Jesús. En Lucas 6:7 nos deja más claro la verdadera intención de los fariseos. Aconteció también otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Y su pregunta al maestro era una verdadera trampa. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Estimada audiencia, aquí podemos visualizar la degradación moral y espiritual que existía en estos grupos religiosos de la época de Jesús, ya que aparentaban, oiga bien, ser grandes hombres de piedad, en su apariencia con vestuario llamativo, más el interior, más en su interior, estimada audiencia, sus pensamientos y sentimientos eran negros, renegros y llenos de perversidad, porque estaban dispuestos a usar a un pobre hombre enfermo y no les importaba el dolor de esta pobre alma. Así de que en esta hora el Señor nos deja bien claro, y eso nos muestra lo falsa que pueden ser estas religiones con miles de reglas que excluyen la verdadera esencia del Evangelio, que estriba como objetivo principal la misericordia de Dios. Y es por esa misericordia que usted y yo hemos sido salvos. Así de que démosle gracias al Señor
por esa bondad infinita, por permitirnos entrar, ¿verdad?, a ser hechos hijos de Dios, y es por gracia. Hemos sido salvos por gracia, por ese acto de misericordia que Dios hizo al ofrendar su vida en rescate por muchos. Él tomó su lugar y el mío. Así de que, estimada audiencia, espero que la enseñanza sea de mucha bendición para su vida y que usted y yo podamos ponerla por obra y práctica para que podamos testificar que hay un Dios que cambia, que renueva y que transforma. Que el Señor les bendiga, estimada audiencia, que es nuestro anhelo ser bendición, y recuerde, si no se ha suscrito, le invitamos a que lo haga, ¿verdad? Y será de mucha bendición. Puede compartir los videos, son completamente gratis porque nuestra intención es bendecir su vida. Hasta la próxima.